también vamos a tener una sesión de preguntas. Entonces vamos a tener dos periodos de preguntas y respuestas para ustedes. Entonces, no los conozco, entonces no sé dónde están en cuestión de su entrenamiento de disociación. Entonces, creo que es bueno que podamos comenzar desde el inicio un poco y espero que no sea un insulto para ustedes, pero creo que si todos comenzamos con lo mismo, con las mismas definiciones, entonces podemos ser más claros mientras avanzamos con el entrenamiento. Entonces, aquí vamos. Y el primer lugar donde realmente queremos comenzar es con el concepto de disociación. Porque en la literatura acerca de la disociación encontramos que la gente habla acerca de este concepto de una manera muy diferente. Entonces yo quiero hablar de 4 diferentes maneras en las que el término disociación es utilizado, porque creo que hay implicaciones en el tratamiento en cuestión de cómo definimos la disociación. Entonces, cuando un terapeuta, por ejemplo, viene a mí para una consulta y dice, mi cliente está disociado, yo tengo que saber a qué se refieren con eso. Entonces, vamos a hablar de estas 4 definiciones y ver cuáles son las diferencias en el tratamiento. Y para el resto del entrenamiento vamos a estar enfocados en una definición particular de la disociación que tiene que ver con tener partes disociativas. En otras palabras, y trastornos de identidad disociativa o trastornos de disociación no especificados. Entonces, el uso más común del término disociación es uno más general, que significa no estar atento al momento actual. Lo que hablamos acerca de estar ido, estar absorto, no poner atención al momento también puede pensarse de 2 maneras diferentes. Una es que yo no estoy poniendo atención porque estoy pensando acerca de otra cosa. Entonces estoy muy activo en mi mente, pero estoy pensando en otra cosa o en algún otro lugar. Y podemos hacer esto, por ejemplo, cuando estamos manejando. Podemos estar haciendo multitasking, haciendo múltiples tareas a la vez. Entonces, puedo pensar en otra cosa y estoy haciendo un comportamiento automático manejando y de repente me encuentro en el trabajo y no me acuerdo necesariamente de todo el transcurso hasta ahí porque he estado dentro de mi cabeza. Entonces, eso no estamos hablando de la amnesia como tal, simplemente que no estamos poniendo atención al momento actual. Pero la otra manera de esta inhabilidad de estar presente y que se puede manifestar esto es a través de simplemente estar en blanco y como lo dice John Allen es el desapego disociativo. Es decir, cuando nos paramos en la mañana y nos sentamos ahí al borde de la cama y realmente estamos en blanco, es porque simplemente no estamos completamente despiertos. Y esa es una experiencia perfectamente normal que suceda por un par de minutos. Pero que si ese tipo de experiencias está empezando a suceder por 8 horas a la vez, entonces ya lo normal se empieza a ser más patológico. Entonces, otra vez, esta primera definición se trata acerca de no poner atención. Y el tratamiento para este tipo de disociación es el mindfulness, la atención plena. Es decir, estar entrenado para estar más presente y atento al momento actual. El segundo problema, que también se llama disociación,
the shutdown response, sometimes it's es called el collapse, apagarse. A sometimes veces se le submission. llama colapso o For sumisión. those who are familiar, there is Para the aquellos que están polyvagal theory. familiares con ello, And if hay you're la teoría familiar with polivagal. that, this is Y si called the están dorsal vagal response. familiarizados con It's eso, a esa es la respuesta dorsal physiological vagal. Es shutdown es un apagón that is fisiológico not necessarily que no necesariamente psychological, but psicológico, physiological. pero es And it fisiológico. generally is in Y reaction por lo to general es perceived life en threat. reacción Now, a that's poder important percibir un because peligro, una the amenaza de vida. perceived Y eso es part importante is porque la important parte percibida es importante because it doesn't have to be porque no actual tiene que ser life threat. But for realmente example, the peligro de client who vida. comes in Pero, por and ejemplo, has a el cliente que flashback viene y of a tiene un very flashback violent de perpetrator un can perpetrador engage muy in the violento, shutdown and be puede really empezar a unresponsive tener esta respuesta de because of the apagarse y flashback, tener not mucha because something falta de actually respuesta dangerous is y más que nada happening in por the el moment. flashback, no porque But algo again, this actualmente is a está sucediendo physiological que percibe ese problem, and peligro. the Entonces, solution esto es algo is a fisiológico physiological y one. la It solución is es una to solución raise fisiológica, es someone decir, out of a parasympathetic es state sacarlo de un into estado a parasimpático more present para que pueda state, estar en un which Stephen estado Porges más calls the presente, el ventral cual vagal Stephen Porges system le or habla complex. acerca de Now, if you el haven't ventral vagal. heard of the polyvagal theory, I'm Entonces, si glad no han to answer hablado those acerca del questions el sistema in polivagal, the quisiera question and answer. responder So ese tipo hold de that for preguntas me and en write it el down tiempo de if you want preguntas to y ask respuestas. about it. Entonces, aguanten esas preguntas para So al again, the rato treatment for y lo this podemos is trabajar. to get a Entonces, person more otra vez, present el tratamiento es physiologically para and then to que do la persona pueda estar más mindfulness presente en su sort fisiología of y estar más presente exercises. en So el momento we're y hacer ese adding tipo de ejercicios. from Entonces, estamos the agregando checking out esa parte experience. de esa The treatment is experiencia en donde me mindfulness. salgo de mí Now mismo, we're estoy adding ido a y el tratamiento es el physiological mindfulness. activation Y plus ahora estamos mindfulness for agregando the al treatment mindfulness la of this activación physiological fisiológica, problem. porque este es un problema The fisiológico. third way dissociation is La tercera described manera que se describe la is disociación through the concept of es a través del depersonalization concepto or de derealization. There's despersonalización a o lot of desrealización. confusion Hay about mucha which is confusión which. en cuanto a cuál es cuál. The new DSM El has DSM nuevo now changed this to ahora a strict ha depersonalization cambiado disorder esto a and ser un put trastorno de derealization as a symptom despersonalización underneath. y The habla un problem subtema de with desrealización. depersonalization El is problema con la that desrealización it can happen across normal es que puede populations suceder en la when población people are normal ill cuando la gente or está very enferma tired or o muy stressed. cansada o muy It can estresada. happen across Eso puede all suceder kinds en todo of tipo de disorders. So it's trastornos. quite common, Entonces for es algo example, in bastante común, schizophrenia. por ejemplo, en la It's quite common esquizofrenia, in es anxiety bastante disorders and común en panic trastornos de disorder. ansiedad o pánico. So all of these things are Entonces todas estas cosas this can be a general pueden ser symptom, not necessarily síntomas a disorder generales, in no necesariamente un itself. trastorno en And sí. it typically, Y típicamente, when it is a disorder, cuando is es un understood trastorno, to be se a entiende difficulty como with una emotion dificultad para tolerance la and tolerancia emotion de regulation. And emociones so y people are regulación del depersonalizing afecto. to avoid Entonces, las personas están emotion. despersonalizándose It para poder is evitar la associated emoción. with Y trauma. sí se asocia con el trauma. And so many of our clients Entonces, have muchos de these symptoms. nuestros And I'll clientes give tienen you estos sort of síntomas. a list of symptoms with Y les voy a dar una depersonalization. lista de síntomas. Entonces, con la There are a lot of despersonalización, hay muchas experiences of being experiencias out of your de body. estar fuera I'm del cuerpo. floating to the ceiling Estoy and watching myself. I'm flotando standing next to al myself techo y estoy and viéndome watching mismo. myself as Estoy al though I lado de were mí another mismo person. como si yo fuera otra persona. Or I feel like an O automaton, like a yo robot. me siento como real, and un these are some robot, of the algo derealization. automatizado. I feel
y no se siente real. Y entonces es una desrealización. Yo me siento como un actor en un escenario, o si es como si estuviera envuelto en algodón o algo que es como un colchón que quita el ruido. O me siento como un espíritu, algo flotante, como si todo es un sueño y como que las cosas no son reales. Entonces, estas son experiencias bastante comunes y se pueden inducir a través de las drogas. Pueden ser inducidas por las enfermedades. Yo también recuerdo una ocasión yo estaba muy enferma y alguien me estaba hablando y yo escuchaba las palabras, pero la persona que me hablaba se sentía como si estuviera muy lejos y como si estuviera al final de un túnel y no entendía las palabras. Y aunque yo las escuchaba muy claramente, mi cerebro no podía procesarlas y estaban todas muy difusas. Entonces eso es algo temporal, claro, y que se quita cuando ya no estás enfermo o ya no estás bajo estrés o tan cansado. Entonces, todas estas tres experiencias pueden suceder bajo circunstancias relativamente normales y las personas que no tienen ningún tipo de problemas psicológicos, pero también pueden convertirse en algo más patológico y más crónico y más severo. Entonces esto es importante. ¿Qué tan seguido experimenta la persona en estos problemas? Y si está interfiriendo en su vida diaria. Esos son los tipos de cosas que necesitamos saber. Entonces déjame regresar un momento para la despersonalización. Y el tratamiento tiende a ser más acerca del mindfulness, estar presentes en el cuerpo de uno mismo, el trabajo somático con eso, adicionado con la tolerancia y la regulación del afecto y las emociones, esos tipos de habilidades. Entonces ahora vamos a la cuarta definición, y esta es la definición en la cual nos vamos a estar enfocando por el resto de nuestro programa de entrenamiento. Y esto es lo que llamamos la disociación del self o de la personalidad, en donde el cliente se divide en partes del self que no están muy conectadas entre sí. Entonces, si nosotros nos regresamos a la página anterior por un momento, si un cliente está teniendo síntomas significativos de estas alteraciones de su conciencia, un apagón fisiológico o una despersonalización, y también tienen un historial de trauma, entonces queremos buscar las posibilidades de las partes disociativas. Tener esos síntomas no significa que tienes partes disociativas, pero vienen aunadas a ese tipo de personas que tienen partes del self disociadas. Ahora, la disociación de la personalización de la personalidad en sí mismo, o lo que nosotros llamamos el TID, que es trastorno de identidad disociativa, es una variante de algo que es bastante normal. Y esa variante normal se llama los estados del ego. Todos tenemos diferentes estados de nuestra mente, diferentes estados de ser o estar, que nosotros juntamos para hacer como una agrupación de lo que nos constituye a nosotros mismos, de lo que constituye quién soy yo, yo mismo, mi self.
Entonces yo tengo un estado del ego que enseña, y en ese estado del ego yo puedo tener recordar algún tipo de información que es más difícil recordar que cuando yo estoy en mi estado de abuela o de amiga o de madre. Todos esos son roles que nosotros tenemos, pero también involucran un poco diferentes tipos de estados en la mente y de estados de ser. Y lo que nosotros queremos en una persona bien desarrollada y adaptada es que sus estados del ego todos estén experimentándose como yo mismo. La maestra soy yo, la abuela soy yo, la mamá y la amiga soy yo. Yo los experimento como míos y yo puedo ir entre una y otra sin que se note, de una manera que fluya integradamente. Entonces también podemos tener estados del ego desde nuestra historia. Entonces yo puedo pensar de mi estado del ego de 7 años o de 13 años y yo puedo recordar maneras en las que yo era o actuaba en esos momentos a los 7 años o los 13 años, pero yo los experimento como yo mismo. Era yo a los 13, eran yo a los 7. No los experimento como algo separado de mí. Y esto es donde comienza la disociación, inclinarse más hacia un distanciamiento y separación incrementada. Entonces los estados del ego se experimentan como yo, no yo, hasta cierto punto. Entonces, por ejemplo, un cliente puede decir, yo sé que ese niño de 5 años debe de ser yo, pero no se siente como yo. Entonces, eso es un grado de separación. Un grado más severo es el cliente que dice, yo no sé quién es ese niño de 5 años, ese no soy yo. Y un grado más extremo de separación sería, bueno, terapeuta, tú me dices que yo tengo una parte de 5 años, pero yo no sé ni de qué estás hablando. Entonces hay una amnesia total para una parte. Entonces lo que yo puedo decir temprano en el entrenamiento es entre más grande sea el grado de amnesia en un cliente, entre más grande sea la separación, más difícil será unir estas cosas porque se crea una resistencia para que se junten. Entonces, cuando los estados del ego se convierten en algo más disociado, cambiamos nuestro idioma y decimos en el idioma que yo prefiero, estas son partes disociativas. Pero hay otras maneras de identificar esto. Algunos les dicen estados del ser. Algunos les llaman identidades disociativas. Un término antiguo es el alters, que ya no se utiliza tanto. Una de las maneras que a mí me gusta utilizar en su idioma es las partes disociativas son diferentes maneras de ser tú. Esto viene de mi colega Richard Sheffitz. Y esto realmente ayuda al terapeuta que las partes disociativas no son entidades separadas, no son personas. Y esta es una de las dificultades en la media, en cómo se presenta el TID en los medios. Los medios muestran que las partes tienen sus diferentes vidas, son personas diferentes dentro de mí mismo. Y eso realmente no es la realidad. Esas simplemente son diferentes maneras de ser tú que tú no has podido aceptar aún. Ese tú que se enoja, o el tú que está avergonzado, o el tú que está herido,
party and do drugs than deal with, que, the responsibilities. que él prefiere tomar drogas y hacer fiestas en lugar de aceptar las responsabilidades que tiene como adulto. Entonces quiero comenzar este entrenamiento con un énfasis muy fuerte en que las partes no son personas y no deben ser tratadas como personas aisladas o diferentes, pero son aspectos de una sola persona. Y cuando tenemos ese concepto claro, entonces podemos trabajar mucho más efectivamente con estos clientes. Sin embargo, partes pueden parecer o sentirse como algo muy separado, tanto para el cliente y para el terapeuta. Y esta es la razón por la cual es muy importante tener en mente que estas no son realmente algo separados, porque a veces parecen que están muy separadas. Ellos tienen sus propias emociones, sus propios pensamientos y memorias, sus propias percepciones y sentido del self. Pero lo que ha sucedido es que cada parte está sosteniendo alguna manera de lidiar con el trauma y lidiar con la desregulación de la emoción o el afecto. Lo que sabemos es que la desregulación de la emoción es uno de los problemas que mantiene la disociación. No es el único problema, pero es uno de ellos. Entonces, las partes básicamente son maneras de lidiar y a menudo no son tan adaptivas estas maneras de lidiar con los problemas. Entonces, queremos pensar en cómo ayudar a las partes a cambiar su manera de lidiar con todo esto. Entonces podemos pensar en estas partes disociativas como representaciones de quién es el cliente. Y esas cosas, esos patrones que están involucrados en cómo estar en el mundo. Y a veces son algo contradictorios entre sí. Entonces podemos tener una parte que es muy responsable y funcional en el mundo y otra parte que es crónicamente suicida y no es capaz de lidiar con cosas. Y eso parece algo extraño tener en un mismo cliente, pero hay un switching que sucede entre uno y otro estado y la parte que está lidiando con ello no quiere nada que ver con lo que con esa parte que se siente como suicida, y ese es el problema. Ese es el problema terapéutico que se necesita resolver, en donde tomamos esa parte más funcional del cliente para poder apoyar y cambiar esa parte menos funcional de nuestro. Eso es una manera simple de decirlo, es demasiado simple, pero es un buen comienzo. Entonces, en términos de nuestro lenguaje y cómo abordamos las partes, quiero hablar acerca de un par de problemas específicos. Entonces, mientras nosotros estamos hablando a los clientes acerca de las partes, yo siempre le entretejo un tipo de lenguaje particular, que es esa parte joven de ti que se siente triste. O vamos a ver si podemos comunicarnos con esa parte de ti que se siente tan enojada. Entonces yo estoy enfatizando, esto realmente eres tú. Pero no estoy forzando al cliente de una manera. No estoy haciéndolo una lucha de poderes. Entonces podría decir, sé que estas partes se sienten muy separadas de ti y no puedes imaginar que te pertenecen.
Y yo puedo sostener eso contigo y poder tener una experiencia diferente para que podamos estar de acuerdo de que vamos a estar en desacuerdo. Pero no estoy empujando yo al cliente que acepte que estas son partes de ti. Porque la razón por la cual ellos tienen un trastorno disociativo es porque están empujando las cosas y no aceptan que son parte de ellos. Y eso tiene que regresar y ser integrado de una manera paulatina. Y eso puede tomar más tiempo de lo que a veces quisiéramos. Entonces no lo podemos forzar. Entonces, pero yo tengo esto en mente de que todas estas son partes del cliente. El otro problema es que el cliente puede venir y tratar de ponerle nombre a las partes con un nombre. Por ejemplo, si mi cliente se llama Ria, tal vez ella llama una parte de ella que es hombre y le llama José. Okay. Pero yo les podría decir, José, la parte de ti que está muy enojada, o la parte que tú llamas José que está muy enojada. Entonces, otra vez yo estoy aceptando el idioma y lenguaje del cliente, pero lo estoy cambiando un poco. Y un poco de psicoeducación al inicio de terapia para los clientes es muy importante y ayuda mucho para poder lidiar y manejar eso. Entonces, yo no animo a los clientes a darles nombres a las partes como María, pero podríamos tal vez con un cliente que tiene una parte que, por ejemplo, le llaman el monstruo. Si yo estoy trabajando con un monstruo y eso es algo difícil con lo cual trabajar, tal vez yo pueda trabajar con el cliente un poco para decir, me pregunto si podemos encontrar alguna manera de entender esa parte de ti que tú sientes que es como un monstruo y si nos podemos referir a ello de una manera diferente. Y es lo mismo si un cliente viene y dice, esa parte de mí es una perra. Yo lo podría eventualmente tratar de suavizar. Pero el nombrar las partes es importante. Porque queremos pensar en cómo conceptualizamos estas partes. Y un dilema adicional en el tratamiento actualmente es que hay grupos en línea muy grandes que promueven el TID como un estilo de vida y utilizan un lenguaje muy particular. Ellos están muy orgullosos de sus partes y son algo militantes en cuestión de todos tienen que aceptar que yo soy más de una persona y muchas veces tienen diferentes correos electrónicos y yo encuentro que esto es algo difícil con lo cual trabajar porque la razón para la terapia es poder convertirse en una persona integrada, es decir, nosotros abrazamos estas partes de una manera que encaja en nuestra estructura social. Y ahora hay mucho empuje en contra de el normalizar en este mundo social. Y esta es una manera más, por ejemplo, hay mucho empuje hacia el género y la identidad de género. Entonces, este es otro tipo de empuje diferente. Decir, yo soy una persona y tú tienes que respetar que yo soy muchas personas. Pero es muy difícil tratar si el cliente está diciendo, TID es un problema para mí y yo no lo quiero integrar. Entonces es algo para que nosotros lo podamos pensar.
De acuerdo. So when we think about Entonces, cuando pensamos en las partes disociativas y la disociación en cuestión de TID, lo que estamos realmente viendo es cómo está la persona organizada de manera interna. Todos tenemos nuestro propio tipo de organización adentro que tiene algunos puntos fisiológicos y otros psicológicos. Y mi sentido de self, de quién soy y quién percibo que yo soy mismo, ese self es el centro de lo que yo estoy consciente y de lo que yo decido estar consciente y de lo que soy capaz de estar consciente y lo que hago, es el sentido de agencia que yo tengo, que si ¿qué puedo hacer yo por mí mismo? Y lo que sucede en los trastornos disociativos es que estos sentidos del self más divididos pueden tener diferente tipo de conciencia en el mundo y diferentes sentidos de propósito y de metas en la vida. Entonces se vuelve cada vez más una experiencia conflictiva interna. Y la visión de el mundo de cada una de las partes es más limitada. Y después hablaremos un poco más acerca de eso. Entonces, lo que queremos hablar es esta cuestión subyacente de lo neurobiológico de esta disociación y aparte cuáles son las cuestiones psicológicas que están por encima de todo esto. Y entonces cuando hablamos de la teoría de la disociación estructural, la cual yo trabajé con mis colegas holandeses al inicio de los años 2000 y hablamos acerca de nuestra perspectiva de cómo se desarrolla la disociación y cómo se mantiene en los clientes. Entonces, primero comenzaremos con estos sistemas biológicos. Vamos a hablar un poco acerca de los sistemas motivacionales. Estos sistemas son neurológicos, son algo innato y lo compartimos con los mamíferos. Estos son directores muy primitivos dentro de nosotros y nos dirigen para hacer varias cosas. Un grupo de sistemas nos dirige hacia el funcionamiento diario de la vida diaria. Y un grupo específico de esos sistemas nos dirigen hacia conectar con otras personas. Y lo que nosotros estamos más familiarizados es con el sistema de apego. Y el apego es biológico. Somos impulsados para poder apegarnos. Pero hay otros sistemas que nos empujan para conectar con la gente que están organizados alrededor del apego. Pero, por ejemplo, hay uno que se organiza alrededor de la colaboración para poder entendernos el uno al otro y poder compartir metas con el uno al otro. Hay uno que es el sistema de competencia que nos hace competitivos. Y entonces trabajamos en un paradigma que hay una jerarquía, que hay gente arriba en la jerarquía y hay gente menos en la jerarquía. Es decir, los más afortunados y menos afortunados. Y esto es lo que podemos ver, por ejemplo, en el narcisismo, en donde el cliente tiene que ser más que todos los demás. Y entonces no es un paradigma de apego, es un paradigma de jerarquía y de competencia. Y otro es la cuestión del trauma, de la defensa. Y esto es de huida, lucha y colapso.
Y esto es algo que nuestros cuerpos hacen automáticamente, es fuera de nuestro control consciente. Y el punto de todos esos sistemas motivacionales es que todos están fuera de nuestro control consciente, pero estos dirigen nuestras emociones y nuestras metas en la vida y aún nuestras percepciones. Entonces, la teoría es que las partes disociativas están organizadas alrededor de estos diferentes sistemas motivaciones a un nivel neurobiológico. Y hay partes psicológicas también, las cuales queremos agregar a esto. Entonces, solo estoy pensando en lo que quiero hablar aquí porque no tenemos todo el día para hablar de esto, pero sí quiero hablar un poco acerca de la teoría polivagal. Stephen Porges ha dicho que hay un preconsciente. Hay una manera preconsciente que determinamos si una situación y una persona es segura o representa un riesgo o una amenaza para la vida. Y basado en esa detección del cuerpo y neural, entonces nosotros elegimos, y este es mi control consciente, nosotros decidimos cuáles sistemas motivacionales son más importantes. Entonces, si nosotros determinamos que nosotros estamos seguros basados en esto, este sentido neural percibido, entonces nosotros podemos participar en actividades relacionales y de la vida diaria. Pero si nosotros percibimos amenaza o peligro, entonces el sistema simpático se activa y entonces nosotros entramos en pelea, huida o paralización. Y si nuestros cuerpos evalúan que esto es una situación que nos está amenazando, entonces esto es algo percibido, entonces nosotros entramos en algo parasimpático, lo cual es un colapso en el sistema dorso-vagal. Y todo esto sucede antes de la conciencia consciente o elegida. Y esto es cuando nosotros hablamos de la neurocepción, que es un concepto que habla Stephen Porges basado en lo que nuestro sistema nervioso nos está diciendo, es decir, yo percibo si yo estoy seguro o si hay algo de amenaza o peligro, si mi vida está bajo peligro. Entonces, muchos de estos sistemas motivacionales son los que van a comenzar a ser activados. Y entonces, no voy a explicar estos con mucho detalle, pero quiero darles algún tipo de sentido de los sistemas motivacionales de los cuales estamos hablando para que puedan reconocerlos en sus clientes y en particular en las partes disociativas. Y lo primero es algo un poco amplio, este sistema, y este es de una búsqueda. Y esto es acerca de la disposición para explorar nuestro entorno y se activa por la curiosidad. La razón por la cual este sistema es muy importante es que cualquier tipo de ansiedad o temor y pánico va a inhibir la curiosidad. Entonces, cuando un cliente está fuera de su ventana de tolerancia en una sesión o fuera de la sesión, no pueden ser curiosos acerca de su propia experiencia. Entonces, lo que nosotros debemos estar conscientes de como clínicos es encontrar una manera de crear un entorno que
crea y fortalece la curiosidad del cliente y la sustenta. Porque nuestro trabajo es ayudar al cliente a ser curioso de su propia experiencia, de la experiencia de otros con ellos y de las experiencias relacionales también. La segunda es la lujuria, que es, así se llama en la literatura, y habla de nuestra sexualidad. Y principalmente habla acerca de reproducir algún otro producto de nosotros para poder continuar con la especie, y también implica todo tipo de estrategias relacionales, las cuales están integradas para que se puede convertir en una actividad relacional y placentera. Y claro que para muchos de nuestros clientes esto no es cierto. Muchos de nuestros clientes no pueden tener sexo con una persona con la cual se sienten cercanas, o tienen que utilizar un modelo de dominancia y sumisión. Entonces ese sistema motivacional está inhibido. Y el apego lo conocemos, estamos muy familiarizados con ello, pero de lo que quiero hablar en particular en términos de del terapeuta es el hecho de que todos tenemos sistemas motivacionales que están dirigidos hacia brindar cuidado y se activa por alguien que está en problemas o desregulado. Y entonces aquí tenemos un problema central terapéutico de lo cual vamos a estar hablando en el siguiente módulo, acerca del dilema de estar brindando cuidado al cliente en lugar de estar colaborando con los clientes. Entonces voy a hablar eso en el siguiente módulo, pero márquenlo entonces como algo muy importante de lo cual tenemos que tener mucho cuidado y conciencia, porque eso puede ser algo bastante natural que se active al ver el problema y situación del cliente. Tenemos que nosotros reconocer realmente, wow, yo estoy tendiendo a tener cuidado personal o querer rescatar. Entonces tengo que cambiar eso. Y muchas veces estas estrategias son con estos clientes, lo que se necesita es la colaboración, es decir, compartir las metas terapéuticas en las cuales estamos trabajando. Y la siguiente vez vamos a hablar más acerca de esto. En la competencia hablamos ya un poco de eso, pero el juego también es uno importante porque activa las emociones positivas, promueve la socialización y es algo que nosotros podemos utilizar en terapia aún con adultos. Ahora, quiero ser muy clara con los clientes TID. Yo no animo y los lineamientos del tratamiento no animan a jugar con las partes niños o infantiles como si fueran niños. Cuando yo hablo de juego, ya estoy hablando del humor. Estamos hablando de la activación de experiencias positivas, tal vez aventaron una pelota para poder tener enraizamiento, una actitud juguetona. Todos esos son conceptos y partes muy importantes. Y en el tratamiento del trauma simplemente es una conexión general con la gente. Y es una manera en la que nosotros podemos activar o conectar con el cliente sin activar su dependencia demasiado. Y otra vez hablaremos más acerca de eso en nuestra siguiente sesión. Ahora, este es un sistema motivacional del cual no se habla mucho, pero yo creo que es uno de los centrales con el cual trabajar con muchos de nuestros clientes. Es un grito por apego o separación. En los animales, esto es
Se trata de un animal pequeño que se separa de su cuidador. En el caso de los animales, casi siempre es la madre. Se separa de manera visual y auditiva. No los puede escuchar o no la puede ver. Entonces tal vez puede estar en el otro lado del montecito. Esto evoca un pánico. Esto es como un sistema de pánico. No es miedo, no es acerca de los depredadores, es acerca de la separación del cuidador. Y se organiza no por el temor, sino por el pánico. Y se organiza, la palabra organización es una palabra interesante porque el pánico es muy desorganizado. Pero el animal pequeño emite un tipo de grito, de llanto literal para poder alertar a la madre para avisarle que venga corriendo. Entonces es un llamado de distrés para algún tipo de forma de madre. Y esto es algo que vemos todo el tiempo en los clientes en la terapia. El cliente que se le dificulta salir de la terapia porque está perdiendo la conexión con el terapeuta o que está haciendo mucho tipo de llamadas con mucha ansiedad y pánico en medio de las sesiones. Esto es algo bastante común, es una experiencia bastante común y no se trata de tratar de evitar el peligro, sino busca crear un apego. Y hay un ciclo específico que sucede con estos clientes que realmente hace que a su grito de separación lo empeora. Entre más nosotros estamos respondiendo a su grito de ayuda. Entonces la siguiente vez también vamos a estar hablando acerca de cómo lidiar con esto de manera terapéutica porque no es intuitivo en alguna manera. Pero después regresaremos a esto. Y después tenemos las defensas con las cuales estamos muy familiarizadas. Es la pelea, el congelarse, el desmayarse. Y entonces es importante que nosotros sepamos que estas son las maneras que evitamos el peligro. Entonces, si regresamos a la teoría de la disociación estructural y el TID, es que nosotros podemos, hay algunas partes de los clientes que están enfocadas en la vida diaria y un poco en las relaciones. Entonces, están tratando de estar allá afuera en el mundo. Y hay algunas partes que están más atoradas en el trauma. Por ejemplo, algunas partes infantiles que realmente están congeladas en el tiempo, en donde ellos piensan que sigue siendo hace 30 años o siguen sintiendo que están a punto de ser heridos. Todas estas cosas son muy comunes en nuestros clientes. Y hay un conflicto entre estas partes porque tienen diferentes metas. Entonces, las partes que están enfocadas en la vida diaria quiere poder ir a trabajar o ser padre o hacer algo productivo en la vida diaria. Y las partes que tienen una fijación en el trauma quieren estar seguros porque constantemente perciben peligro. Y entonces hay un choque entre estos dos. Y la metáfora de tratar de estar cocinando la cena cuando hay un fuego en la cocina. Y una parte de ti está tratando de cocinar como si nada sucediera y la otra parte está peleando contra el fuego para que se apague. Y eso todo está sucediendo de manera interna. Entonces tenemos que encontrar una manera para ayudar a estas partes a estar menos en conflicto el uno con el otro y poder compartir un poco más las metas entre sí. El otro problema es
cuando los clientes están afuera de su ventana de tolerancia, cuando están activados, hiperactivados o hipoactivados, no pueden aprender, no pueden integrar, no pueden realmente conectar de una manera efectiva. Entonces, lo que nosotros, lo que vemos de las partes disociativas es que pueden haber partes que están hiperactivas y tal vez están con terror o mucho enojo, y puede haber otras partes que están hipoactivadas. No pueden recordar nada, están con depresión, pueden estar apagadas. Entonces, es una cuestión de ayudar a algunas partes a disminuir su activación y a otras partes a incrementar su activación para que podamos estar en ese punto medio. Y eso puede ser algo de reto para nosotros. Entonces, hablemos un momento para poder tener una idea the psychological functions of dissociation. De las funciones psicológicas de la disociación. Sí, nosotros experimentamos, disociamos, es porque se siente intolerable a manera psicológica de poder tolerar esa experiencia. Entonces vemos dos problemas con la disociación. Una es que hay una ausencia de habilidades, por ejemplo, habilidades para reflexionar sobre mi propia experiencia, habilidades para... I'm hearing a little background noise. Not sure what that is. Estoy escuchando let's see if we can keep going then. Okay. Skills to regulate emotion. Para regular la emoción. Right? So we have to make sure with Entonces tenemos que estar seguros con estos clientes que estamos abordando estas habilidades que no tienen y no están haciendo trabajo que necesitan ese tipo de habilidades hasta que tengan esas habilidades. Y la otra cosa es que la disociación es una defensa, es un déficit. No puedo integrar esa experiencia porque no tengo esas habilidades. Una defensa es, realmente no quiero integrar esa experiencia porque puede significar algo o no quiero realmente tener esa emoción. Pero el cliente tiene esa capacidad. Entonces tenemos que distinguir entre si el cliente tiene la capacidad o no. Y de esa manera nosotros podemos tener la terapia de un paso razonable. Entonces, cuando hablamos de esta defensa psicológica, estamos hablando de una inhabilidad o incapacidad de aceptar y darse cuenta de qué es lo real, y qué es verdad y qué es mío. Entonces realmente tengo que darme cuenta de qué es lo que me ha sucedido y el sentimiento que yo tengo acerca de ello o mis sentimientos, aun si no me gustan esos sentimientos. Entonces esta incapacidad de darse cuenta de qué es lo que sucedió, de qué es verdad, de qué es algo central, una característica central de todas las partes disociativas y todos los trastornos disociativos. Entonces, tanto así que Pierre Janet, que es un tipo de padre para la disociación, él le llamó síndromes de no darse cuenta o de no realización. Y Richard Koff, que es un padre moderno de la disociación, ha hablado de ello como un trastorno de realidad múltiple, porque diferentes partes tienen diferentes realidades que pueden ser bastante contradictorias. Por ejemplo, el self adulto puede estar en el mundo actual y una parte infantil puede vivir en 1970.
de alguna manera. Entonces, lo que nosotros podamos hacer para ayudar al cliente a tomar pequeños pasos para aceptar qué es lo que es ahora y no lo que quisieran que las cosas fueran o esperarían que las cosas fueran. Eso ayuda mucho. Estoy pensando ahora mismo de un cliente que he estado viendo por mucho tiempo y ella ha tenido una fantasía que realmente ha creado un atajo en todo eso, o más bien un estorbo. Y esa fantasía es que ella como niña podía controlar lo que sus papás podían o no podían hacer y que ella iba a encontrar una manera de poder hacerlo. Y la segunda es que yo como terapeuta, yo podía hacer que toda esta miseria y todo este dolor se podía quitar de una manera mágica y que yo tenía el poder para hacer eso. Entonces, en las dos fantasías, ella tenía superpoder y en la otra yo tenía superpoder. Y esa es una fantasía muy común para los sobrevivientes del trauma porque esa desesperanza y desesperación del trauma es tan abrumadora. Entonces, estas te convierten en defensas en contra de esa desesperanza. Entonces, este cliente, después de mucho tiempo, recientemente pudo aceptar lo que realmente sucedió y ella pudo aceptar que realmente sus padres están muertos y ya no puedes cambiar nada acerca de ellos. Y que yo no puedo cambiar su historia para ella. Que ella es responsable de cambiar su propia historia. Y eso, claro, ha sido una travesía con 10,000 pasos, pero ella apenas la semana pasada pudo tomar ese último paso y fue muy agradable poder verlo. Okay. So I want to give some examples. Entonces, quiero dar algunos ejemplos de la no realización, o no darse cuenta. Y uno de los más comunes es que alguien dice, no sé qué sucedió, estoy en blanco, no me acuerdo de nada. O el siguiente paso es, yo sé que me pasó, pero parece que no es real, o parece como un sueño, o lo dudo que realmente sucedió. Alguna parte de mí dice que sí sucedió, otra parte de mí dice no seas tonto, estás haciendo una escena muy grande de esto, pero realmente no estuvo tan mal. Entonces hay una tendencia de minimizar esto en particular, estas partes en particular del cliente. Algunas veces los clientes pueden estar confundidos. Yo tengo un paciente hombre que no podía recordar. Él tenía una imagen visual de un niño siendo golpeado por su padre y él no estaba seguro si el niño era su hermano y él estaba viendo eso que sucedía o si él era el niño y que le estaba sucediendo a él mismo. Entonces había una confusión acerca de ello. Y yo no sé, realmente no pudimos averiguar si eso le sucedió a su hermano, a él, pero pudo ser claro a través del tiempo que ambos estuvieron siendo golpeados. Entonces era una representación tal vez de ambas memorias. Y los clientes también pueden mezclar la fantasía con eventos reales. Entonces pueden reportar algunas cosas que tú puedes saber que realmente no son posibles que sucedan o fisiológicamente no pueden ser ciertas, pero están engranados dentro de cosas que podrían ser ciertas. Entonces puede terminar siendo como un campo minado para el terapeuta. Está tratando de elegir qué son cosas reales o no reales, pero yo creo que realmente no es nuestro trabajo porque nosotros no podemos saber, no estuvimos ahí. Lo único que podemos hacer es ayudar al cliente a reflexionar una y otra vez sobre esa experiencia.
Yeah, that's a complication. Entonces, eso es una complicación del trauma. Another lack of realization Otro tipo de falta de realización o de darse cuenta es que las acciones de las partes disociativas realmente sí me pertenecen a mí. Es decir, si el cliente maneja a través de todo el pueblo y termina teniendo sexo con una persona extraña y de repente se despierta en la cama con una persona extraña y dice, wow, ¿cómo llegué aquí? ¿Quién es esta persona? Esta es una persona que no puede apropiarse de esas acciones. No aún. Pero eventualmente, con el tiempo, ellos pueden empezar a comunicar con esa parte que está interactuando de esta manera, con este comportamiento y poder trabajar un plan más seguro y más adaptado. Otra manera de que suceda la no realización o no darse cuenta es a través de los flashbacks. Los clientes no pueden darse cuenta, por un lado, que algo sucedió y por otro lado no pueden darse cuenta que ya se terminó. Entonces hay algunas partes que están atoradas en esa memoria como si fuera algo que continuara pasando. Esta parte no se puede dar cuenta que ya se terminó y otra parte está diciendo yo no recuerdo nada, no sé de qué está hablando esta otra parte. Esta parte es la que no puede darse cuenta que eso sucedió. Entonces ves este tipo de conflictos internos una y otra vez entre las partes y nuestro trabajo es no resolver el conflicto, no tomar un partido, sino decir, ok, entonces tú dices que nada sucedió. Esta otra parte dice que algo sucedió. ¿Cómo entiendes eso? ¿Qué sentido le das a eso? Okay. Now, yeah, we still have plenty of time to go todavía tenemos over, bastante tiempo para poder repasar los principios del tratamiento. Every therapist Cada has a terapeuta tiene una manera diferente de hacer terapia. And when I train people, y cuando yo entreno a gente, yo no los estoy capacitando de una manera específica para hacer la terapia. Y yo estoy ayudándoles a integrar cómo trabajar con la disociación dentro de su propia manera de hacer terapia. Entonces, lo que a mí me gusta hablar o mencionar es los principios del tratamiento que son ciertos dentro de todos los tipos de terapia, abordajes y teorías. Y con estos principios puedes integrar el trabajo con partes disociativas de una manera, en la manera natural que tú ya trabajas. Por ejemplo, si estás trabajando con MDR o si estás trabajando con IFS o sensoromotriz, hay muchos diferentes abordajes para el trauma en estos días. Y lo que yo quiero pensar es el metabordaje que es común entre todos los diferentes abordajes que se tienen. Y es muy interesante si ves la investigación de psicoterapia. When you look at the Cuando masters ves of different a los maestros de diferentes abordajes psicoterapéuticos, lo que encuentras en la gente que han hecho terapia por décadas es que realmente utilizan abordajes bastante integrados que salen un poco de los protocolos y ellos maniobran un poco, salen un poco de su propio abordaje e incorporan otros tipos de abordajes dentro de lo suyo, basado en lo que es mejor para ese cliente individual. Y ese es el modelo que yo aspiro y animo a otros a hacer, porque no creo que hay un modelo único que es perfecto, y no hay un modelo que se adapta a todas las personas que vienen a nuestros consultorios. Y eso no es una queja acerca de los abordajes,
simplemente nothing is perfect. es que nada es perfecto. We have a huge, wide range tenemos una amplia gama de personas y problemas con las cuales nosotros estamos trabajando y diferentes maneras en las que las personas están organizadas por dentro. Entonces, entre más podemos nosotros traer a la mesa como terapeutas, es mejor. Y creo que muchos de ustedes para eso están hoy. Okay. So the first principle el primer principio is that we need a way es que to necesitamos una manera de pensar de cómo la persona está organizada de manera interna. No solo pensar en cuáles síntomas tienen o qué trauma tienen, sino cómo se organizan a sí mismos. Approach emotion, cómo abordan el afecto y la emoción, por ejemplo, o el enojo, o la vergüenza, o emociones positivas. How do they think of cómo piensan acerca de sí mismos en relación con otras personas. How do they imagine cómo se imaginan a las otras personas y cómo las otras personas están experimentando la relación con ellos. Entonces, estos son los tipos de cosas que nos preocupan. La organización de las personas de su propia experiencia, que sacan de su experiencia, por ejemplo, ellos empujan la emoción o la sensación. Ellos se enfocan más en la experiencia intelectual más que la emocional. Están más desorganizados en su abordaje hacia el mundo o hacia sí mismos. Estos son los tipos de cosas que queremos pensar porque esto nos ayuda a formular un tratamiento o un marco de tratamiento más claro. Se me fue la palabra. El plan de tratamiento. Ese es uno de los desventajas de tener más de 65 años de edad. A veces se me olvidan las palabras, entonces tengan paciencia conmigo. Entonces, muchas personas en estos días piensan en el sistema interno o la organización interna de las partes disociativas. Es un poco como un sistema familiar. Porque Hola, ¿qué tal? Mira, he estado mirando, bueno, pues somebody to mute themselves. Alguien que necesita apagar su micrófono. I think we got it. Okay, ya Thank está you. Bien. Gracias. And by the way, we're going to take a break in 15 minutes. Por cierto, en 15 minutos también vamos a tener un pequeño descanso. Entonces, sé que he hablado mucho, pero ya casi descansamos un poco. Entonces, las partes muchas veces están organizadas basadas en su familia de origen. Entonces, por ejemplo, puede tener una figura paterna, algo parecido a la figura paterna adentro, que es hostil, y otra parte más como un niño pequeño asustado que ignora las cosas. Entonces podemos pensar en esto en términos de como una familia disfuncional. Esa es una manera de poder pensarlo. Otra, podemos también pensar en ello como una persona integrada o completa y cómo se organiza a través de la disociación. Estas son las cosas con las cuales no quiero o puedo lidiar y estas son las otras cosas que sí puedo manejar. Y estas otras partes acá necesitan mantenerse aislados de estas otras partes. Entonces, otra vez, esta es una manera muy simple de verlo, pero creo que es un comienzo para poder empezar a ver esto. Entonces, independientemente de cómo vemos el sistema de partes, necesitamos entender que para que el cliente pueda mejorar, todo el sistema eventualmente tiene que ser incluido en la terapia. Y entre más podemos incluir a todas las partes en cada una de las sesiones, como sea posible, a la medida de lo posible, más rápido eso sucederá. Entonces yo hago muchas preguntas e invitaciones
let's just invite all Entonces vamos parts a of you invitar a to todas las watch partes and de ti listen que in session. vengan y puedan And they are ver y invited escuchar to en esta speak up sesión. if Y they ellos don't están like invitados something a or if poder they have hablar algo si something no les to gusta algo say. o si tienen algo que So decir. in some ways, it's a Entonces, de little algunas bit like maneras group es un poco therapy. como And terapia again, grupal. I'm Y not otra treating vez, parts no as estoy tratando individuals, a los but partes I como am individuos, inviting the pero client to estoy bring invitando al into cliente session a traer what a they don't sesión want to bring in. It can las sit cosas que no quietly there, quieren but traer. it Puede estar ahí en we silencio, want pero lo to que queremos hacer es create crear some awareness between algo de parts conciencia entre las partes slowly. And the way that we de una do manera that paulatina is y despacio. not through sharing Y trauma eso lo first. hacemos no a That is través de not where we compartir el start. trauma, no We start comenzamos with ahí. just Empezamos understanding con parts comenzar and what las partes, dissociation is, conocer las and then partes y understanding the las partes functions disociativas y of las parts funciones and de las how they partes help the y client cómo ayudan al in some cliente way. de alguna They are manera. protective Están siendo of the client. protectoras It del protects from cliente. knowing Están particular protegiéndolo things or de from being saber overwhelmed in algunas cosas particular o de ser ways. abrumados de una manera particular. And the other part of Y this is la that we otra have to parte de esto understand es que that tenemos que no entender part que ninguna is the parte problem. es So a part el that's problema. cutting, Entonces, a una part parte que está that's haciendo cutting, acting out in some o way otra que that's está suicidal or haciendo acting out, o es is suicida, punishing o está internally, is internamente not the problem. castigando, no es el The problema. problem is El the problema system. es el sistema. The system itself is Entonces, not el sistema en sí functioning well, mismo no está and funcionando this de manera part adecuada. is acting Y esta out as an parte está haciendo un expression acting out of como una the expresión person as a whole. de Remember la that persona the como un part that is todo. cutting Entonces recuerda que la is a parte que part está haciendo of the cutting client, es una right? parte del Even though the cliente. client says, "Oh, I Aunque el don't want cliente to dice, cut," yo no quiero hacer but a cutting, part of you does want to cut. pero So una we have to parte de look ti at sí how quiere hacer is that cutting. serving the Entonces whole tenemos system. que So ver we cómo la don't parte put está sirviendo a blame todo el sistema. on Entonces no particular ponemos parts that are la causing culpa a problems partes in the particulares que same están way causando, entre that comillas, we los would work problemas. in a family system. Pero es And the como si family estuviéramos brings in trabajando the con un teenager sistema part and says, de this familia teenager y la is the familia problem. viene y dice, este And adolescente es el really what's problema. going on in the Y realmente family lo are que está all sucediendo en la kinds of familia es conflicts and muchos tipos de poor conflictos y communication. comunicación And pobre. so we have to look at the family system as a Y tenemos que whole ver el sistema that familiar como is un encouraging todo, in some algo way integrado y this teenager to act que out. realmente está animado So a que el that's adolescente the sea el first problema en este momento. principle that we Entonces, really ese want to think es el about. primer principio que nosotros queremos estar The teniendo en second cuenta. one El is to segundo focus on process es rather than enfocarnos en el content. proceso y no And tanto en el this is contenido. amazingly Y difficult to esto do es realmente sorprendente qué because tan our difícil clients es, bring in porque so nuestros much clientes material. traen tanto There's contenido, the tanto material. overwhelming material of the Es trauma. el There's contenido often abrumador del chaos trauma. A veces, and muy a menudo hay relational caos, disruptions in the hay present, disrupciones a en lot las of relaciones en el crisis. presente, muchas crisis. Who did what is ¿Quién kind hizo of qué? content. Es mucho del contenido. And this is what happened, and Y you esto es won't lo que believe sucedió. what Y happened. no creerás lo que sucedió. This is the content piece. Esa es And la then parte del there is the contenido. content of the Y luego parts. también hay contenido de las What the partes. parts are doing. Lo que las partes What están parts haciendo. prefer Lo chocolate que ice cream versus qué vanilla partes ice prefieren cream. nieve de That's all chocolate content. o de So vainilla. what Todo is the eso es process that we want contenido. to Entonces, focus ¿cuál es el on? proceso en el que nos queremos enfocar? A central question Una that I pregunta am always central focused on in en la cual sessions yo is, siempre estoy as enfocada en we're las sesiones talking es, mientras estamos about hablando whatever, acerca what's de lo que happening sea, inside? ¿qué es lo que está What do sucediendo? you notice? ¿Qué es lo que How are notas? parts of you responding? ¿Cómo están Can you check and respondiendo las see if partes de parts have ti? anything to say Puedes about what checar we're si hay talking algo about? que las partes quieren What are decir you acerca de lo que actually estamos hablando. feeling? ¿Qué es lo What que realmente estás emotion are you sintiendo? ¿Cuáles feeling in the emociones moment? están sintiendo en And el can you momento? stay Y with puedes that estar, emotion? That is permanecer con process esa work. emoción. Eso es trabajo de proceso. So that we want to Entonces queremos continuously go back continuamente to these regresar a kinds of questions. So estos as we're tipos de talking about your preguntas. mother, Mientras estamos hablando acerca de tu I mamá, notice you look a bit tense. What's noto que happening te inside? ves un I'm poco fine. tensa.
¿Qué está sucediendo dentro? Yo estoy bien. Bueno, puedes ver si otras partes también están bien o si tal vez alguna parte de ti se siente un poco diferente. So those are process sorts of statements. Entonces, esos son enunciados basados en el proceso. Around defenses is Entonces, important. y el proceso que se dirige hacia las defensas también es importante. Por ejemplo, tenemos un cliente, tiene un problema, hacemos una intervención o hacemos un tipo de sugerencia que ellos hagan en casa y no sucede. O hay un sí, pero o ya intenté eso y no sucedió nada. Mejor dame otra cosa que sí funcione. Entonces el terapeuta está en búsqueda de algo más o algo mejor o otro tipo de intervención, pero lo que nosotros necesitamos notar es el proceso, el patrón. El patrón de ser dado algo que no funciona una y otra vez. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que está sucediendo que hace que los abordajes normales no ayuden aquí? Y otra vez, esta es una pregunta de proceso. ¿Por qué nos estamos atorando en el mismo sitio una y otra vez? No se trata acerca de más entrenamiento o más intervención. De vez en cuando sí lo es, pero si es un patrón, no se trata de la intervención, se trata de algún bloqueo interno. Y para poder hacer ese tipo de trabajo, tenemos que seguir el principio de mantener al cliente dentro de la ventana de tolerancia. Y tú sabes, como yo también lo sé, que esto parece muy fácil y sencillo en papel, pero en la realidad es increíblemente difícil con algunos clientes. Y también fracasamos en ello una y otra vez. Y eso también está bien. Simplemente seguimos intentando. Pero si un cliente no puede mantenerse dentro de la ventana de tolerancia, entonces no podemos avanzar realmente. Entonces tenemos que ver qué está sucediendo dentro del cliente y cuáles patrones son los que están sucediendo que están reteniéndolos de estar en su ventana de tolerancia. Y para los clientes disociativos, a veces este es el hecho que el cliente quiere trabajar en una meta particular y otras partes dicen, esa es una idea terrible, claro que no vas a estar haciendo eso. Entonces el tratamiento es crear algún tipo de diálogo entre esas partes en lugar de simplemente continuar buscando lograr esa meta. Porque recuerden, los clientes disociativos son muy conflictivos, entonces tenemos que resolver los conflictos antes de avanzar. Otro principio es utilizar el funcionamiento de la vida diaria como un marcador de progreso. Y lo que me refiero con esto es lo que queremos ver en la mayoría de nuestros clientes es steady improvement. Es la mejora paulatina, lenta y pequeña en el día a día. Y claro que hay partes o clientes en donde no tienen tanto funcionamiento, en donde esto no es el caso, pero lo que quiero resaltar es que a menudo el terapeuta puede estar tan involucrado en el drama y la fascinación de las partes disociativas y descubrir estas partes disociativas y comunicar con estas partes, o tan involucrado en tratar de procesar las memorias traumáticas que el terapeuta no se da cuenta o no aborda el hecho de que el cliente está teniendo un incremento en sus problemáticas para poder funcionar en la vida diaria. Están teniendo problemas de trabajar, de enfocarse, de cuidar a sus propios niños. Entonces yo siempre pienso que nuestro trabajo es incrementar la vida diaria y la calidad
de la vida diaria del cliente. Y claro que va a haber momentos muy difíciles o dolorosos en donde el cliente no se va a sentir bien por el trauma o que le va a ir tan bien en el día a día, pero no queremos ver eso como un declive regular. Debe de ser algún momento, alguna semana, algo que tiene un límite de tiempo y debe de haber algún tipo de mejora. Si eso no está sucediendo, entonces tenemos que retroceder y volver a pensar en nuestra terapia. El otro principio es tratar a todas las partes del cliente como iguales. Eso significa que tenemos que atender a cada una de las partes y no damos más tiempo a una parte y menos a otras necesariamente. Definitivamente no dejamos afuera alguna parte y no las tratamos otra vez como personas o individuos separados, sino como aspectos diferentes de una sola persona. Y cada una de las partes es importante. Entonces realmente tenemos que tener cuidado si un cliente está viniendo con una parte infantil que toma control de toda la sesión. Y, por ejemplo, tal vez el terapeuta le gusta trabajar con esta parte infantil porque es muy dulce, pero detrás de esa parte infantil casi siempre hay una parte que es como el perpetrador. Y eso puede ser muy aterrador para el cliente o también aterrador para el terapeuta. Y a veces el terapeuta evita a esa parte. Entonces eso nos lleva al siguiente principio, que es no puedes evitar las partes que a veces puedan sentirse más aterradoras, pero tenemos que tener consultas y podemos ver, realmente estamos seguros, esto es realmente puede ser simplemente el temor del cliente que se nos pasa a nosotros y esto puede tener que ver con el historial del cliente y tenemos que abordar eso. Y la otra cosa que tenemos aquí es que también no podemos deshacernos de partes porque las partes son aspectos del self y tienen que ser entendidas e integradas de una manera. No podemos aislarlas o quitarlas. Entonces creo que aquí es un buen momento para detenernos. Vamos a tomar un descanso de 15 minutos. Entonces vamos a llegar al cuarto para la siguiente hora. Y ahí vamos a hablar acerca de todas tus preguntas y luego vamos a continuar. Okay. So this one that you did at 11:42, what activities do you recommend? That one? Yeah. Okay, great. Yeah, what activities do you recommend to maintain the client in their window of tolerance? ¿Qué actividades recomiendas para mantener al cliente en su ventana de tolerancia? Well, the first thing is if they're outside the window of tolerance to stop what you're doing. Lo primero, si están fuera de su ventana de tolerancia, detén lo que estás haciendo. And I will often do activities with my client. Y muchas veces yo hago actividades con mi cliente. Just simply putting your feet on the floor. Simplemente poniendo los pies en la tierra. Sometimes tapping the top of your head. A veces haciendo palmaditas en la cabeza. So stretching can be helpful. Estirarse puede ayudar también. Because it's helping with the movement. Está ayudando con el movimiento. Getting up and walking around together. Levantarse y caminar juntos alrededor del lugar. Throwing a ball or a balled up piece of paper back and forth. Aventar de uno a otro una pelota o algún rollo pelota de papel. And I invite all parts to do the activity together. Y yo invito a todas las partes a que lo hagan juntos. I mean, there are thousands of more, but that's a few of them. Hay miles más de actividades, pero esas son algunas. So the second question, what do I mean by the window of tolerance?
La segunda pregunta es ¿a qué me refiero con la ventana de tolerancia? It's a great question. Es una buena pregunta. The window of tolerance is what experience we can tolerate having in the moment. La ventana de tolerancia es la experiencia que podemos tolerar en el momento. Without getting overwhelmed. Sin estar abrumado. So how much sadness can a client tolerate? Entonces, ¿cuánta tristeza puede tolerar el cliente? Or anger or fear. O enojo o miedo. Yeah. So that is something that we pay